Bueno, vamos directos al grano. Entremos en un tema que, seamos sinceros, genera una frustración compartida, casi universal, en nuestra sociedad. Pensemos por un segundo en esas noches en vela, tomando café a las tantas de la madrugada, intentando meter a la fuerza en la cabeza la tabla periódica o unas fórmulas matemáticas imposibles para el examen del día siguiente. ¿Y todo para qué? Para olvidar absolutamente todo un par de horas después de entregar el papel. O sea, todos hemos pasado por algún sistema educativo donde el enorme esfuerzo invertido no se correspondía ni de broma con lo que realmente se nos quedaba en la cabeza. Hoy vamos a diseccionar la esencia del aprendizaje verdaderamente significativo. Vamos a entender por qué el modelo tradicional hace aguas tantas veces y cómo la psicología nos ofrece una alternativa que es brillante. Y es que aquí está exactamente la raíz del problema. Estudiar, memorizar, repetir. Es un ritmo casi mecánico, robótico. Es como estar en una especie de cinta transportadora invisible por la que van pasando los alumnos día tras día. Se les exige procesar cantidades industriales de información, pero de una forma súper superficial. El único objetivo parece ser retener esos datos el tiempo justo, soltarlos en un folio en blanco y acto seguido empezar otra vez. Es una auténtica cadena de montaje diseñada única y exclusivamente para la repetición. Pero si nos detenemos a observar este ciclo, resulta evidente que algo fundamental se está perdiendo por el camino. Lo que nos lleva a la gran pregunta. A pesar de tantas horas hincando los codos, a pesar de todo el esfuerzo, ¿por qué no se aprende de verdad? El conocimiento simplemente no se queda, entra en la mente y se evapora a la velocidad de la luz. Y la respuesta a este misterio es que, por desgracia, no todo el aprendizaje que ocurre en esas horas de biblioteca es genuinamente significativo. Hay una diferencia abismal entre retener datos un ratito para escupirlos de memoria y el acto profundo de integrar ese conocimiento para toda la vida. Para entender este cambio de paradigma, tenemos que hablar del psicólogo David Ausubel y de su teoría del aprendizaje significativo, una idea revolucionaria pero a la vez tremendamente lógica. Ausubel decía que el verdadero aprendizaje no parte jamás desde cero. La mente humana no es un disco duro vacío ni una pizarra en blanco que simplemente va aceptando datos sueltos. ¿Qué va? El conocimiento real se produce creando conexiones. Es un proceso superdinámico donde la información nueva tiene que entrelazarse sí o sí con algo que ya se sabe de antemano. Es como construir un puente sólido, en lugar de ir amontonando ladrillos sin sentido. Lo más fascinante de todo esto es cómo Ausubel condensa su filosofía en una idea poderosísima. Dice literalmente, el aprendizaje solo es real cuando tiene sentido para quien aprende. Y si lo pensamos un momento, la conclusión es tajante. Si la información no resuena de alguna manera, si no encaja lógicamente en la forma de ver el mundo, entonces ese aprendizaje es mentira. Es un espejismo temporal que va a desaparecer en el segundo exacto en que ya no haya presión por recordarlo. Absolutamente todo tiene que tener un significado propio y personal para que cale de verdad. Y esta diferencia, que así de primera suena un poco abstracta, se ve clarísima en la práctica del día a día. Por un lado tenemos el clásico aprendizaje memorístico, eso de señalar el dibujo esquemático de un libro y decir mecánicamente «esto es un árbol», esperando que el dato se quede grabado. Pero por otro lado, tenemos el aprendizaje significativo en estado puro. Aquí la clave no es repetir, es experimentar. Es ver un árbol real, tocar la corteza rugosa, oler las hojas mojadas después de la lluvia y conectarlo con aquella vez que nos subimos a uno en el parque de pequeños. En ese momento mágico, la teoría se vuelve tangible. La memoria mecánica desaparece y deja paso a la comprensión real. Sin embargo, a pesar de lo lógico que suena todo esto, el sistema a menudo sigue atascado en ese bucle tóxico. Aprender para el examen y olvidarlo todo al cruzar la puerta del aula. Todos somos capaces de recitar que la mitocondria es la central energética de la célula, pero seamos sinceros, ¿quién sabe lo que significa eso en el mundo real? Nos enfocamos demasiado en repetir, en aprobar un test estandarizado, sin pararnos a pensar si realmente se está entendiendo el fondo del asunto. El resultado, un conocimiento de usar y tirar. Cumplimos el objetivo a corto plazo, pero a largo plazo el cerebro hace limpieza general y borra toda esa información inútil. Pero bueno, la gran noticia de este análisis es que cuando el aprendizaje por fin tiene sentido, la historia cambia por completo. Los resultados son increíbles. Primero, hay una comprensión genuina del concepto de fondo, no solo de la fachada. Segundo, se recuerda durante muchísimo más tiempo, porque ya no es un dato flotando en el vacío, sino una pieza que encaja perfectamente en el puzzle de nuestra memoria. Y tercero, el premio gordo de cualquier sistema educativo, se puede aplicar. La teoría deja de ser un rollo inerte y se convierte en una herramienta viva, práctica y útil. Entonces, ¿cómo montamos todo esto? Porque esto no surge por arte de magia. Según Ausubel, hay 3 requisitos innegociables para que funcione. El primero es que el contenido, en sí mismo, tiene que tener lógica y estar bien organizado. El segundo es que tiene que haber conocimientos previos. Necesitamos una especie de percha mental de la cual poder colgar la nueva idea. Y el tercero, que es absolutamente vital,
Tiene que existir una intención real de aprender. Sin esa chispa, sin esa voluntad activa de querer conectar las ideas, todo el castillo de naipes del aprendizaje se viene abajo. Llegados a este punto, toca replantearse quién está al mando de este proceso. Tradicionalmente, hemos visto al educador como un simple transmisor unidireccional, alguien cuya única misión es verter información en la mente de los alumnos como si fuera un jarrón vacío que hay que llenar hasta el borde. Pero el aprendizaje significativo exige un rol totalmente distinto. Hablamos de ser un facilitador. La labor ya no es inundar con datos, sino ayudar activamente a construir esos puentes cognitivos, haciendo que lo viejo y lo nuevo se conecten de una forma natural. Y esto nos lleva a un cambio de mentalidad brutal. Enseñar no es repetir, enseñar es ayudar a comprender. Pensemos en esto, si enseñar solo fuera soltar listas de datos o fechas históricas, mañana mismo un altavoz inteligente o una inteligencia artificial podría sustituir a cualquier educador sin despeinarse. El valor real, lo verdaderamente irreemplazable del factor humano en la educación, es esa capacidad de interpretar la curiosidad de una mente en desarrollo y guiarla, paso a paso, hasta que de verdad comprende las cosas. Así que el punto crítico de todo esto es este. Cuando un niño entiende, no necesita memorizar. O sea, qué frase tan liberadora. Cuando el engranaje de la comprensión encaja perfectamente con lo que ya sabemos, la memoria a largo plazo se enciende sola, de forma natural, sin dolor, casi sin darnos cuenta. Ese esfuerzo agotador de repetir como papagayos simplemente desaparece de la ecuación, porque el concepto ya es parte de nosotros. La comprensión profunda le da literalmente una patada a la memorización forzada. Y es que vivimos en una sociedad súper obsesionada con los números, con las métricas, con devorar un temario gigantesco y llegar siempre al 100% de los objetivos. Pero la realidad profunda es otra historia muy distinta. No se trata de cuánto se aprende, sino de cómo se aprende. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo enorme por priorizar, sí o sí, la calidad por encima de la cantidad. Porque al final del día la única información que de verdad sobrevive al paso de los años es aquella a la que le dimos un sentido lógico. Para cerrar este repaso, hay que poner sobre la mesa una pregunta que escuece un poco, pero que exige muchísima honestidad. ¿Estamos enseñando a las nuevas generaciones simplemente a repetir o les estamos enseñando a comprender el mundo que les rodea? Es un reto gigantesco, sin duda. Nos obliga a darle la vuelta a métodos que llevan décadas instaurados como dogmas absolutos. Pero transformar esa repetición vacía en un sentido verdadero, en conexiones que duren toda la vida, la verdad es que lo cambia absolutamente todo.